Muy buenas noches, bienvenida Gilda a esta clase de lengua y literatura. Vamos a iniciar esta nueva semana con el tema de la crítica textual. ¿Ok? Bien, la crítica textual eh, es muy importante, ¿no? De hecho, si nosotros nos involucramos en el mundo literario, es muy fácil encontrar textos que o bien no son de nuestro agrado, o bien no, pues, no están bien hechos, ¿no? O todo lo contrario, que nosotros encontramos obras bastante maravillosas, muy bien hechos, que todas las cosas estén donde deben estar, ¿no? El trabajo crítico de una obra literaria consiste en analizar los elementos que forman el texto, es decir, el argumento, los personajes, la estructura que tiene, para averiguar qué ha querido transmitir el autor, es decir, el mensaje del texto literario, ¿no? Además, el trabajo valora la importancia histórica y literaria de la obra, así como también su vigencia. Aquí tenemos algunas preguntas críticas como un ejemplo de un texto, ¿no? ¿Qué otro libro escribió este autor? ¿Qué importancia tiene en el conjunto de la historia de la literatura española? ¿En qué año está escrita la obra? ¿Cómo era la sociedad española del siglo XVII? ¿Qué acontecimientos históricos marcan esta época? Entonces, todas estas preguntas, este conjunto de preguntas son como una guía, ¿no? Para, en este caso, un texto de literatura española, ¿no? Ahora, ¿qué elementos integran la crítica textual? Como toda estructura, debe tener su argumento, la estructura, los personajes y los temas, ¿ya? La crítica textual, entonces, en primer momento, trata de averiguar qué sucede en la obra. Y a esto se le llama la investigación por el argumento, ¿no? El trabajo debe abordar directamente la obra. Se resumen los acontecimientos más importantes del relato y a esto se le llama argumento, ¿sí? No tiene que ser el argumento tan extenso ni tampoco tan breve, ¿no? Pero debe ser lo suficientemente claro para, sin entrar en detalles, responder a las preguntas. ¿Cómo se inicia la obra? Si estamos hablando de un libro de literatura española, como decíamos, ¿cómo se conoce el rincón y cortado? ¿Qué relación se establece entre ellos? ¿Y cuál es su primera fechoría? ¿No? Entonces, son preguntas orientadoras que pueden responder a la pregunta principal: ¿qué sucede en la obra? ¿No? Luego sigue con la estructura. En la estructura se deben analizar cómo están organizados los hechos, es decir, cuál es la estructura de la obra. La organización de los hechos viene en la parte formal, la parte física, en donde el autor divide en capítulos, tratados, escenas, estrofas, y por otra parte, la estructura del contenido, que alude a la organización del texto según la información que contiene, ¿no? Por ejemplo, en cuántas partes puede dividirse el relato, hay capítulos o la narración no tiene divisiones. Entonces, esto ya se basa en la estructura eh, física del texto, ¿ya? Los personajes responden a las preguntas: ¿quiénes intervienen? ¿Quiénes son los protagonistas? ¿A qué estrato social pertenecen? ¿Qué les impulsa a actuar? ¿Cuál es su moral? ¿Qué figuras representan? ¿En qué se diferencian de otros héroes? ¿A qué se dedican? ¿Qué sentido de la moral y religión tienen? Entonces, todas estas preguntas orientan a saber sobre específicamente los personajes, sus emociones, sus cualidades, cómo fueron desarrollados en la historia.
y el tema. ¿De qué trata la obra? Entonces, esto es ya el conjunto de todo, donde se exponen los principales asuntos que trata la novela, es decir, los temas. Esto suelen tener un tema principal y varios secundarios que se relacionan a este tema, ¿no? Eh, los textos literarios y no literarios. Vamos a ver cuál es su diferencia, un pequeño cuadro comparativo entre los textos literarios y no literarios con diversas características, ¿ok? Entonces, los textos literarios nos dice que pueden ser una obra artística, original y subjetiva que hace uso de recursos retóricos, tiene una función poética y carece de finalidad práctica. Este tipo de textos nos dice que no tienen audiencia definida y es de carácter connotativo. ¿A qué se refiere con connotativo? Que es un texto que utiliza mucho la subjetividad, ¿ya? ¿Qué es la subjetividad o qué es cuando un texto literario es subjetivo? ¿A qué se refiere? Un texto subjetivo es algo que nosotros tenemos que entenderlo o deja a nuestra imaginación o a nuestro entendimiento. Y no siempre lo que tú pienses puede ser igual a lo que yo piense, según lo que yo vea en escena o lo que yo lea, ¿no? Entonces, algo subjetivo no es algo sumamente claro, ¿no? Pero un texto literario lo que busca es la belleza, algo ambiguo, algo que sea polisémico y que su interpretación sea abierta, por lo general. Si usted ha visto una novela, sabrá que hay un villano y un ¿qué? Y un héroe, ¿no? O la persona buena. Entonces, por lo general, la mayoría de gente está siempre en las historias del lado de la persona buena o del héroe de la historia. Pero hay muchas personas que difieren y están del lado del villano, ¿no? Y lo justifican y dicen, no, es que él es así por tal razón o por cual motivo. Entonces, allí está la subjetividad en la relación de una novela, ¿ok? O de un texto literario, no necesariamente una novela, pero un texto literario. Ahora, un texto no literario, ¿qué es? Nos dice, un texto literario es aquel texto que posee una función referencial, tiene una finalidad específica, se dirige a un público determinado y es de carácter objetivo, ¿sí? Este tipo de texto evita la ambigüedad, es decir, que no deja nada a interpretaciones y el uso de recursos retóricos, conectando a la audiencia con una realidad externa al texto en sí. Vamos a ver ahora otras características de texto literario y no literario. El texto literario nos dice, por un lado, que es una obra artística, original, función poética y estética, carácter polisémico y que carece de finalidad práctica. En cambio, el texto literario, como lo vimos ya, tiene una función referencial, hace uso del lenguaje denotativo, tiene el fin de informar, de persuadir o dirigir la conducta de una audiencia específica. ¿Qué función del lenguaje utiliza el texto literario? La poética o estética. Y el texto no literario utiliza la función referencial. ¿Cuáles son otras características del literario? Es subjetivo y connotativo, es decir, lo escrito tiene significado particular para cada persona. Como les decía, cada persona tiene un pensamiento diferente y puede opinar de diversa forma. Ambiguo y polisémico, es decir, que posee más de un significado, carece de finalidad pragmática, no se dirige a una audiencia específica, es original y ficticio, aun cuando esté basado en hechos reales, es autorreferencial, presenta mundos completos en sí mismos, utiliza recursos retóricos para expresar y provocar emotividad,
No existe audiencia definida o particular. ¿Cuáles son las características de los textos no literarios? Es objetivo y denotativo, es decir, lo escrito se refiere a la realidad y no es de libre interpretación. Posee una finalidad práctica, su público está definido, es posible que no sea una obra original, es referencial y su mensaje más importante que cualquier sentido poético. Su contenido se basa en la realidad. Su objetivo es de informar, instruir o dirigir la conducta de las personas. Es válido dentro de un contexto específico. ¿Qué ejemplos tenemos de textos literarios? Odas, cuentos, villancicos, obras de teatro, novelas, canciones, fábulas, entremeses, autos sacramentales, entre otros. Y en el caso de los textos no literarios, tenemos las conferencias, las notas periodísticas, manuales de instructivos, documentos legales, disertaciones, artículos, textos filosóficos, artículos de opinión, mensajes publicitarios, entre otros. ¿Ok? Y acá tenemos otras características que reafirman la diferencia entre texto literario y no literario. Ahora, ¿qué tienen ustedes para esta semana como tarea? ¿Sí? Como tarea tienen redactar 5 títulos de textos literarios y 5 títulos de textos no literarios. ¿Ok? Luego, redactar oraciones con funciones de lenguaje con la función poética, 5, y con la función referencial, 5 más. ¿Ok? Entonces, de esto trata el taller para esta semana. ¿Ok? Aparte, en plataforma tienen ustedes un cuestionario de preguntas donde tienen 2 intentos. eh, el intento con mayor calificación es el que va a ser tomado en cuenta para su registro de la nota. ¿Ok? Por favor, encienda la cámara para poder tomar la captura de asistencia a la sala y poder salir estos minutitos antes. Muy bien, tomo la captura en 3, 2, 1. Listo, muchísimas gracias. Espero que tengas una bonita noche. Nos vemos la siguiente clase. Ah, algo importante que se me pasaba a decir. La siguiente clase son evaluaciones según el cronograma, ¿ya? Entonces, son actividades que tienen que hacer al día, porque una vez que se finalice el parcial, se cierran todas las actividades. Entonces, si hay algo por entregar, para que lo puedas entregar durante esta semana. Eso es todo. Una buena noche. Un gusto. Ya. Buenas noches.